Bueno, continuamos aquí en Siga Siga, en la Stream. Y nuestro columnista en Santa Fe, Pablo Bosch, nos propone un título que involucra al gobernador de la provincia, Puyaro contra la Constitución. Hola Pablo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo andan ustedes? ¿Todo Bueno, bien, Pablo? Aquí, acá elaborando estamos. la realidad. Sí, sí, leyendo mucho, escuchando mucho y bueno, procesando con todos los que tenemos oportunidad de conversar este resultado de ayer. Eh, Recién los escuchaba respecto a apoyar al gobernador y cómo había intentado demarcarse en este último tramo de campaña, sobre todo a partir del lanzamiento de Provincias Unidas. Ujú. Pero una desmarcada, digamos que es de marketing, porque en lo esencial creo que lo que le termina costando esta tercera posición dentro de la elección provincial es los rasgos más mileístas de su gestión, digamos, el brutal ajuste en el Estado, sobre todo descargado sobre los trabajadores públicos, y también algunos aspectos del sesgo de su política de seguridad. Eh, en el último tramo de la campaña, el jueves pasado, hubo una situación que generó mucha repercusión y que me parece que no ha sido del todo profundizada en su implicancia y que vale la pena hacerlo. Nos Ujú. referimos a la entrevista de Puyaro y Escaglia con Guillermo Sisman en la primera mañana del ET8, eh, donde por un lado queda de manifiesto muy claramente el alineamiento absoluto en la práctica y en el discurso de la gestión de Puyaro con Patricia Bullrich. Porque no solamente tiene un Ujú. entredicho con el periodista eh, que pone en duda el compromiso del gobernador con una cuestión que es sagrada para la práctica periodística, como es la preservación de la fuente, eh, recientemente incorporada esta garantía a la constitución de la provincia de Santa Fe, sino que además vale la pena detenerse en cómo se llega a ese momento, porque estaban conversando sobre un caso violento, muy conmocionante en Rosario, donde una de las personas implicadas era un joven adicto con consumos problemáticos y que tenía reiterados ingresos al sistema penal. Y Puyaro sobre eso plantea dos cosas. A mí una ley no me puede impedir tenerlo detenido si lo considero necesario. Y cuando Suisman, con buena información y buen conocimiento del problema, le plantea que algunos jueces observan que cuando una persona con adicciones ingresa a Oliveros tampoco puede ser contenido, y pone en evidencia la incapacidad de esta gestión y de todas las anteriores también de abordar a las personas con situaciones de adicciones y prácticas violentas. Ahí surge su reacción. Y cuando Puyol reacciona, dice otra cosa. Cuando se refiere a este muchacho, dice, no sé si debería llamarlo persona. Me parece que vale la pena meterse en esto porque revela tres cuestiones que me parece son importantes de cara al futuro. Por un lado, un curso de colisión seguro entre la gestión de seguridad y el Poder Judicial. Por el otro, la revelación clara de Puyaro de usar la herramienta del jury, eso es importante marcarlo, es con J, no SH, el jury, eh, como herramienta de disciplinamiento político a los magistrados que fallan contrario criterio de lo que el gobernador considera correcto. Y además, la calificación de no persona de aquel individuo que con consumos problemáticos comete un delito. Hicimos una pequeña recuperación de ese fragmento de la entrevista, no tanto el que se repitió en redes, sino el que tiene los segundos anteriores, Ujú. que introducen por qué reacciona Puyaro de esa manera frente a Sisman y frente al juez, que conversando con Sisman le marca una zona
más que gris de la política de seguridad en la provincia. Es un fragmento muy pequeño para retomar el hilo de la conversación. Lo vemos. De la nación a modificar las normas. Una persona, por más trastornos mentales que pueda tener, si comete 11 delitos graves en un año, a mí y a cualquiera le entiende y le parece que tiene que estar privado de la libertad y en condiciones de detención diferentes porque es un peligro para la sociedad y para los demás, hasta para su propia familia. Entonces digo, pero discutir lo obvio con el kirchnerismo no es discutir lo obvio. Pero porque... tiene su complejidad el tema, porque he hablado con jueces que dicen, bueno, pero nosotros lo enviamos a Oliveros para que lo traten y después... pero pará. ¿Qué juez te dijo eso? Porque yo pido el jury. Si un juez te dijo eso, yo pido el jury. ¿Qué juez te dijo eso? No lo voy Bueno, entonces no me digas eso. Si un juez dijo eso, yo le pido el jury. Es una conversación en privado que mantuve con un magistrado. Este es el fragmento que circuló donde Sigman le hace la entrevista a Puyaro y Puyaro, lejos de cualquier atisbo de comprender lo que es preservar la fuente de un periodista, lo presiona en cámara, ¿no? Aparte, muy singular. Porque además podría haber respondido con, frente a situaciones de consumos problemáticos, la provincia tiene esta y esta actuación. Y en realidad lo que falta es eso, frente a la evidencia de que un juez envía a Oliveros a la colonia psiquiátrica a una persona que necesita algún tipo de tratamiento. La colonia obviamente no está preparada para eso y no hay ningún otro dispositivo preparado para esas situaciones. Se da esta situación de 11 ingresos y 11 salidas previos al crimen que terminó generando esta situación. Pablo, lo que podemos reponer, porque me parece que no lo dijimos, es que estamos hablando de la persona que entró 11 veces y salió, que es el que tiene el episodio que termina con la vida de este joven que murió en la barranca del río Paraná, acá en Rosario. Entonces, Puyaro está hablando de una persona que está involucrada en un asesinato, o sea, no sé cómo está caratulada ahora la causa, pero ese es el caso, ¿no? Entonces es un caso donde, mostrar la mano dura parece ser que en realidad va a tapar el agujero del Estado para tratar este tipo de situaciones, digamos. Si esa persona tendría que estar presa o en Oliveros o en otra institución psiquiátrica, el tema es que no estaba en ningún lado. Y el gobierno no tiene respuesta para eso porque carece de política para este tipo de situaciones que además no son excepcionales, lamentablemente. Si Puyaro quisiera además utilizar la herramienta del enjuiciamiento del magistrado para dirimir esta disputa de política criminal, no podría, porque las razones son muy específicas para someter a enjuiciamiento a un juez. La ignorancia manifiesta del derecho, el incumplimiento reiterado de sus obligaciones administrativas del cargo, desorden en su conducta privada o inhabilidad física o mental. Para cuestionar un fallo tiene la apelación o hay otras instituciones, pero digamos, utilizar la herramienta del enjuiciamiento como una forma de disciplinamiento de los magistrados es uno de los cursos de colisiones que estábamos anticipando que van a surgir de esta nueva constitución provincial, que además generó una institución de enjuiciamiento fácilmente dominable para el Ejecutivo. Entonces, como lo dice el gobernador, cualquier magistrado que opine distinto o falle diferente está a tiro de enjuiciamiento, queda a tiro de enjuiciamiento, y bueno, Puyaro lo ha manifestado con claridad que está dispuesto a hacerlo. Lo preocupante también es que más un punto es la actitud que un gobernador ejerciendo semejante nivel de presión sobre un periodista, digamos a cámara, realmente en una situación descontrolada. Otro punto, que es el que queda un poco tapado y que es muy injusto también con la víctima, con el joven que muere, que es que esa persona es víctima de alguien que el sistema no pudo capturar en el sentido más integral de la palabra, digamos. No pudo darle a la sociedad, quitarle esa persona peligrosa que adicta, violenta, además que tenía que estar contenida en algún lugar. Entonces ahí hay un vacío muy grande y que termina con una víctima, que es un joven,
Y que de eso, digamos, eso pasa a segundo plano, porque lo que importa ahí ya se convierte en un tema de un gobernador ejerciendo una presión asimétrica con su poder sobre un periodista y sobre un juez. Con el mensajero, que es el periodista, el juez que eventualmente hace la crítica, y no reconocer la falencia clara, no solamente la falencia por ausencia de política, sino la definición del problema que hace Puyaro. Porque Puyaro reduce estas situaciones estrictamente al ámbito penal, le quita la condición de persona a quien en este momento queda involucrado como protagonista de este hecho violento, y solamente atisba a plantear como opción el encierro dispuesto por él. Digo, que es realmente una revelación muy importante, y creo que explica además la razón del enojo. Porque la pregunta del periodista realmente lo desnuda en la incapacidad como conductor del Estado santafesino de abordar uno de los problemas de inseguridad y de violencia urbana más graves, más complejos y de mayor crecimiento en los últimos tiempos. O sea, una respuesta totalmente destemplada frente a una incapacidad descubierta. Que me parece que ahí hay un nudo, como bien señala Cecilia, que vale la pena seguir conversándolo, porque situaciones como esta, con esta gestión, con esta mirada del problema, lamentablemente se van a seguir reiterando. Sí, yo te agrego una vueltita más al nudo que planteaban ustedes, que era lo que les quería plantear antes, que tiene que ver con esto. Hay una soncera ahí en lo que corresponde a la ausencia de políticas públicas, en lo que hace a las adicciones o a la salud mental, desde mi punto de vista. Si tenemos en cuenta que el gobierno de la provincia de Santa Fe le otorgó 1.000 millones de pesos a una asociación civil creada 15 días antes de que haya sido otorgada esa cantidad de dinero, que está conducida por sectores del evangelismo de la provincia de Santa Fe, de sectores de Gione, hay una política ahí tercerizada con muchos recursos para abordar los problemas de más que de adicciones o de consumo problemático de alguna manera. El tema es que esa tercerización, esa privatización de la política pública no es efectiva, pero existe. Y hay gente que recibió plata para poder atender, acompañar, asistir a a personas que tienen este tipo de problemas. Eso por un lado. Y por el otro, Puyaro no le habla como a un periodista a Sisman, le habla como a un empleado. Porque Puyaro pone mucha plata en el diario La Capital. Tal vez es el que más plata pone. El gobierno de la provincia de Santa Fe es el que más plata pone en este momento en la pauta oficial. La pauta oficial del diario La Capital. Entonces, lo reta como un empleado. Ni siquiera tiene en cuenta, por la mentalidad de Puyaro, desde mi punto de vista, esto lo agrego, ni siquiera tiene en cuenta lo de la fuente. Él le habla como si le hablara a un subordinado, porque él pone mucha plata ahí, él lo piensa así. Lo que pasa que, bueno, ahí estaba Guillermo Sisman. Yo no quiero, si le preguntaba por los audios de Trueta, te boxea. Sí. Encima que estudia boxeador. Lo que pasa que sí, Guillermo Sisman ahí estaba haciendo una entrevista en LT8, ¿no? Parte del multimedio de La Capital, parte ahora del gran multimedio que no sabemos cómo se llama, pero propiedad de Gustavo Scaglione. Sí. Evidentemente, la escena política que hoy arma este gran conglomerado de medios en manos de una sola persona tiene un vínculo fuerte con el gobernador, y él se pasea por los estudios de todos estos medios con un tono de autoridad que va hacia el autoritarismo, ¿no? Ahora, yo quiero marcar una cosa en lo que trazar una línea de puntos entre algunos casos, porque Pablo, vos traes acá esto, ¿no? ¿Qué pasa con la actitud de un gobernador que dice: yo quiero enjuiciar a este juez, yo quiero indultar a este policía, yo quiero que no me preguntes eso? Evidentemente son todas acciones que coinciden en un gesto muy autoritario. En un gesto que utiliza el poder del Ejecutivo
como algo que fue arrogado por no por un ejecutivo que no tiene límites, ni del poder judicial, ni del poder legislativo, ni de los medios de comunicación, sino que es un poder ejecutivo que está por encima de todo y dice: yo te indulto, yo te enjuicio, vos no hables. Es realmente una situación donde, si uno empieza a unir la línea de puntos que rodea a Puyaro, aparece algo muy preocupante. Sí, sí. Y una sola cosa que me parece que es importante destacar: el valor de una buena pregunta. Sin muchas vueltas. La pregunta en el momento preciso, con la información que la sustenta. Eso creo que también es un tema para ponerlo en espejo con lo que estaba conversando de este multimedio que se está formando en la provincia, que yo sea de paso, si hubiera activo un organismo de control de funcionamiento del sistema de medios, con la ley actual vigente, con toda la poda de artículos que hizo tanto Macri como Milei, este conglomerado no podría formarse, al menos sin una objeción del ENACOM. Canal 13 también de Santa Fe. Exactamente, sí. Va a ser provincial este esquema. Y quería agregar otra cosa que tampoco es menor. Puyaro también, con acuerdo con otras fuerzas, nombró 3 miembros de la Corte y ahora quiere nombrar para este año los otros 3 miembros que faltan. O sea que es un poder mucho más fuerte que el disciplinamiento por un jury, ¿no? Es así, es así. La acumulación de poder, digamos, que se está generando es fuerte. La alianza explícita a través de la pauta que se está marcando con este gran conglomerado de medios y las ramificaciones y laterales que tiene este conglomerado, que se expresan, por ejemplo, con el Grupo Litoral acá, también en la capital provincial, creo que son temas que merecen de la discusión. Porque también son socios del Litoral. Claro, hay conexiones económicas que, frente a criterios empresarios o decisiones de bloqueo de determinados temas o personajes, puede alcanzar a las 2 principales ciudades de la provincia y a sus 2 principales medios. O sea que en este contexto, digamos, de una democracia mediatizada, un debate público sostenido fundamentalmente a través de este tipo de plataformas, el poder es realmente enorme, el corrimiento del Estado es absolutamente peligroso, y que estos debates se escondan, bueno, ni hablar. O sea que me parece que ahí tenemos también otra cuestión para ir dejándola marcada, que tiene que ver con algunas derivaciones o algunos agujeros que dejó la nueva Constitución y que en su momento marcaron los sindicatos de prensa. Así es. Bueno, Pablo. Otra cosa, para la semana que viene, ¿algunos rumores de cambio de gabinete? ¿Por la derrota? No sabría decir. No sabría decirte. Acá en Rosario, algunos rumores daban que también había un ajuste en el gabinete municipal. Municipal, claro, porque la noche de las peatonales no dio el resultado que esperábamos. A ver, yo hace un tiempo ya decidí no engancharme en los rumores. Es muy difícil seguirle el ritmo y no quedar pagando. Muy sabio, muy sabio. Muy bien. Pablo, muy sabio. Eso es alta peluquería, sería, ¿no? No. El rumor, en todo caso, para el café o el vicio. Escalia recorrió acá la peatonal de Rosario de punta a punta y bueno, ahí... Creo que levantó un punto. Atención con eso, porque ahí sí puede haber novedades a futuro. Hay varias presentaciones respecto a la violación de la normativa electoral por parte del gobierno de la provincia y algunas municipalidades como la de Santa Fe y Rosario, en la generación de actividades con anuncios directamente contrarios a la veda electoral. Eso está presentado, puede tomarse un tiempo, se lo van a tomar seguramente. En este sentido, la justicia electoral, digamos, no es la más rápida para tomar algunas decisiones, pero algo puede suceder. ¿Se acuerdan del intendente electo de Florencia,
De la moto. Durante su campaña captaba votos con una rifa de una moto. Sí. Bueno, finalmente va a recibir sanción. Es una multa. El vago va a asumir, va a disfrutar de su mandato, pero va a tener que pagar una multa por haber captado votos con una rifa de una moto. De una motomel. Algo es algo. Eso fue justicia provincial, digamos, dentro de todo lo ha hecho a esta decisión antes de que asuma el 10 de diciembre, pero también el lado de la justicia federal electoral, atento porque posiblemente algún recorrido pueda tener estas presentaciones sobre el uso de planes de gobierno, licitaciones y recorridas para... Veremos, Pablo, si hay alguna presentación por la noche de las peatonales el sábado a la noche en plena veda electoral, con la candidata paseándose por la calle. O sea que ahí eso también. Sí, para el lunes podemos llegar a tener un pequeño relevamiento de ese aspecto. Bueno, Pablo, veremos cómo sigue esta semana. Nos vemos el lunes próximo. Muchas gracias. Dale, nos vemos, gracias. Chao. Bueno, nosotros hacemos una pausa muy breve y vamos a nuestra entrevista con Mala Calza. Gracias.